Presentar a uno de los grandes para mí, un hombre que ha marcado mi vida desde hace muchos años con su testimonio, con su servicio al Señor, un hombre que dejó su familia allá lejos, pero dijo: yo voy a estar ahí presente. Y sin darle mucha vuelta, les estoy hablando de nuestro pastor Giovanni Gómez, del Buen Samaritano, el ejemplo de servicio. Lo tenemos aquí, así que vamos. Gracias por venir. No sé si hay que algo para poner aquí. Ahí va. Bueno, ¿me escuchan ahí? Qué bendición, ¿no? Para mí es una bendición, es un privilegio poder estar acá en la iglesia. Yo cuando veo el logo, no lo veo aquí ahora, pero cuando veo el logo IBS, eso es mío, eso yo lo tomé para mí hace muchos años. Y eso es lo que yo soy. Yo nací en IBS, crecí, mi familia, me casé en IBS, mis hijos nacieron en IBS. Así es que si hablamos de IBS, hablamos de mi familia. Así es que me siento en casa, por eso digo esto, porque me siento en casa. Me da mucha alegría ver personas que conozco, otros que no los conozco, pero igual de todas formas, mi nombre es Giovanni Gómez y gracias a cada uno de ustedes por hacer de su tiempo para estar aquí. Yo siempre digo gracias porque, sabes, a veces la gente, o más bien la gente, tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Tenemos cosas que hacer. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos un acto en la vida para poder ir a agradecerle a Dios por lo que tanto que nos da, eso vale la pena. Así es que yo me siento muy feliz de verlos a cada uno de ustedes. Yo sé que aquí está su pastor, por supuesto, y la gente, sus líderes, pero yo me da una alegría de ver personas que hacen tiempo para congregarse en la casa del Señor. Para mí me llena de alegría, porque uno de los mayores anhelos que yo tengo en la vida es uno más para Cristo. Así es que eso vale la pena, mis hermanos. Reciban un saludo de mi esposa, que ya no pudo venir. Ella se quedó allá en Norte Carolina. Nosotros estamos dirigiendo la iglesia IBS en Norte Carolina. Y pues allá estamos también avanzando, creciendo. Y me gustaría que hubiera estado acá, pero no pudo venir. Así es que igual les manda un saludo. Y de la iglesia cristiana del Buen Samaritano, que muchos de ustedes ya la conocen allá, reciban un saludo y un fuerte abrazo. Qué bueno. Yo cuando me invitaron y me hicieron la invitación para poder venir aquí a la iglesia, yo dije, me sentí emocionado, me sentí muy feliz, de verdad se los digo, me sentí muy contento primero porque amo servirle a Dios. Me apasiona servirle a Dios, me siento muy contento con lo que hago y me gusta. Y poder saber que vengo a la casa, a IBS, pues para mí es una gran bendición. Así es que para mí me siento en casa y el pastor Melquiades me dijo: Cachorro, vas a estar ahí como si estuvieras en tu casa, haz lo que quieras. Así es que me dieron permiso, así es que bueno. Así es que si les piso el delicado callo, como muchos de ustedes conocen esa frase, ¿quién la dice? Pues hermano, no es con la intención, pero sí quiero hoy compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en el corazón. Ha puesto y me ha inquietado con esta palabra. Y mira, yo estaba diciendo: Señor, dame una palabra para la iglesia. Y no es nada que nosotros no conozcamos, es algo que nosotros conocemos. Pero muchas veces el Señor hace o usa o nos trae a memoria cosas que de una forma u otra se nos han ido olvidando. Y el Señor me inquietó tanto con esto de cómo regresar, cómo volver a esas sendas antiguas, cómo nosotros estar o recordar realmente cómo el Señor hacía las cosas. Hoy en día cabe destacar que vivimos en un tiempo donde la moda está al millón, donde la competencia está al millón, donde nadie quiere dejarse de nadie, donde todos quieren tener o quieren sobresalir. Uno sobresale y el otro también quiere sobresalir, uno compra, el otro también quiere comprar. Hay una tendencia en las redes sociales por quién tiene más vistas, y todo es una tendencia, algo que está moviendo y revolucionando este mundo, ¿verdad? Y no es un secreto para ninguno de nosotros. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que hay algo que nosotros tenemos que tener en mente, y el tema que le he puesto, por ponerle un título, dice: la palabra permanece. Porque independientemente de todo lo que pase, independientemente de todas las tendencias que pueda haber, de todas las competencias o de todos los crecimientos o de todo lo que
lo que el mundo está hoy percibiendo, lo que el mundo está adoptando, agarrando, es nosotros entender que la palabra de Dios tiene que permanecer. Que la palabra de Dios no puede cambiar. Y esto es lo que hoy de mi corazón, dado por Dios, es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Iba a decir en esta mañana, porque yo predico por las mañanas, pero en esta tarde. Así es que, mis hermanos, la palabra de Dios permanece siempre. También tenemos hoy en día, que yo siempre cuando digo esto lo digo con mucho respeto, pero pasa. Personas que suelen decir cosas y asumen tener la razón en todo y no escuchan otras opciones. Porque estoy hablando de iglesias que la opinión de ellos o el plan de ellos es el único que funciona y no están prestos para escuchar más opciones. Simplemente se cierran en alguna cosa o en lo que ellos creen que está bien y se cierran ahí y quieren dirigir la iglesia por ahí. Sin embargo, vemos otro tipo de competencia, podríamos decirlo de esta forma, que a ver quién lo hace mejor. Y estamos compitiendo por a ver quién tiene las mejores paredes, a ver quién tiene la mejor estética, a ver quién tiene el mejor sonido, a ver quién tiene las mejores pantallas. Y eso es como una prioridad, o la prioridad principal para atraer a la gente de hoy en día es tener una buena imagen. Y es bueno, no estoy diciendo que yo quisiera tener una pantalla como esa. Les decía a los muchachos ahora, voy a ver cómo hago para comprar una pantalla como esa, porque me gusta. Porque tengo una ahí que me pega en la cara y me salta. Termino ciego cada vez que termino de predicar, pero uno quiere, pero es bueno. Y tal vez la gente puede decir, pastor, pero acuérdense que lo mejor siempre es para Dios. Y estoy de acuerdo, lo mejor siempre es para Dios. Siempre es para Dios, pero el Señor quiere, mis hermanos, que lo pongamos a Él en primer lugar. Y que nada, ni una pared, ni una pantalla, ni un proyector, ni nada, que nada puede sustituir la palabra de Dios. Todo es bueno, todo es hermoso, la tecnología es una maravilla, pero no podemos asumir o pensar que la gente tiene que venir a ver la belleza del templo. La belleza del templo no va a llevar a nadie a la salvación. La belleza del templo no va a llevar a nadie a ir a la presencia de Dios. Ahora, si ponemos nosotros, como la palabra de Dios dice, poner primero ¿qué? ¿Están dormidos ustedes? ¿Poner primero a qué? El reino de Dios es su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿por qué darle tanta vuelta a la cosa? Si es tan sencillo. Si yo pongo primero al reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura, pero no puedo excluir o pensar o tener la gente, o pensar en tener la gente contenta con un buen templo, con una buena imagen, pero que se vayan vacíos para su casa. Eso no puede ser. Eso no puede, eso no funciona así. Entonces, ahora, es importante, por supuesto, y es muy bueno. Y el pastor me queda de Dios permiso, así es que mis hermanos lo siento. Tengo la autoridad del jefe, así es que ahí le reclaman a él después. Pero mis hermanos, todo tiene un tiempo. Todo es maravilloso. Y hoy como lema vamos a usar un libro de la Biblia que es Mateo 24:35, muchos lo conocen, nosotros lo tenemos en la pantalla. Pero este va a ser como el lema del tema que voy a estar compartiendo con ustedes, que se llama, porque dice, mejor dicho, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. O sea que eso no va a pasar, no tiene por qué haber un cambio, porque la palabra de Dios es la misma. Dios dijo, va a pasar todo, pero mi palabra no pasará. No podemos perder la esencia de la palabra de Dios en la iglesia, mis hermanos. No se puede. Eso no es negociable, podemos decirlo de esta forma. Hay muchas cosas que son atractivas y sí, muy buenas, pero la palabra de Dios tiene que permanecer. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo más principal que cada uno de nosotros debemos entender. El mensaje de Jesús, mis hermanos, es con lo que quiero abrirme un poquito. El mensaje de Jesús
habló a todas las personas. Cuando Jesús hablaba, Él tenía la capacidad de atraer la atención de todo tipo de personas. Hablaba acerca del amor, hablaba acerca también del juicio, hablaba acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Porque no todo es amor, no todo es justicia, no todo es señalamiento. Sin embargo, tenemos que entender que cuando el Señor hablaba, tenía la capacidad de que lo escucharan todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Cuando Jesús hablaba, había muchos que no lo aceptaban, es cierto. Había muchos que no querían ni escucharlo. Pero cuando el Señor hablaba, mis hermanos, no era lo mismo. Podía escucharlo los maestros, los profetas, podía escucharlo los más intelectos de esa época como un vagabundo. Él hablaba acerca del amor e incluso hasta sus propios enemigos. Él les hablaba a todos iguales y captaba la atención de la gente. Pero Él por eso decía, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Y eso es lo importante que tú y yo tenemos que entender. De regresar a la senda antigua, ¿sabes? El profeta Jeremías decía, regresen a la senda antigua. Regresen a la senda antigua, porque hoy en día, mis hermanos, una de las cosas que más se está perdiendo es el amor a Dios. Porque la gente, mucha gente está yéndose por la corriente de este mundo. Mucha gente se va por las tendencias, mucha gente busca la comunidad, pero mis hermanos, hay una cosa que nosotros debemos tener en mente todo el tiempo, de saber que la palabra de Dios tiene que permanecer en los corazones de cada uno de nosotros. Pastor, pero eso es difícil, eso no se puede a veces hacer porque hay muchos problemas, hay situaciones, usted sabe, y nosotros podemos buscar miles de excusas. Pero mis hermanos, va a llegar un día, el día final ese, que ninguna de esas excusas nos va a servir, que ninguna de esas excusas que tenemos nosotros o que podemos hacer no nos van a servir, porque va a llegar ese día final, mis hermanos, donde vamos a anhelar, esperar o anhelar tener ese tiempo que no pudimos hacer con el Señor. La semana pasada yo predicaba en la iglesia de Henderson y decía y ponía el ejemplo, lo quiero poner como ejemplo algo rapidito, del hombre rico y de Lázaro. Cómo tuvo la oportunidad para poder hacer las cosas bien. Y para parafrasear un poquito, nada más llega el tiempo del fin. El tiempo donde Lázaro muere. Pero me llama tanto la atención esta historia porque dice que cuando Lázaro muere fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando muere el hombre rico, dice, y fue sepultado. Dos cosas muy diferentes. Y no estoy hablando ahora de riqueza y pobreza, de que si es malo, no estoy hablando de eso, solamente estoy poniendo un ejemplo para dejarme entender hacia dónde quiero ir. Y en ese tiempo, mis hermanos, el hombre que tuvo la oportunidad de hacer su vida bien, de estar bien con su familia, de estar bien con sus hijos, donde malgastó todo, donde hacía fiestas, donde hacía parrandas, donde hacía todo lo que él le placía, porque era un hombre muy rico. Y el pobre Lázaro mendigaba una boronita de pan, dice la Escritura, y sin embargo todavía aún los perros lambían sus llagas. Pero cuando llegan al seno de Abraham había dos partes muy diferentes, ¿verdad? Muchos conocen esta historia. Había dos partes diferentes y se encuentra el hombre rico entre un muro, entre el Hades, entre el infierno, entre las llamas, porque era como lo decían, gritándole, exclamando, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Ven cómo cambia la cosa? Ten misericordia de mí, manda. ¿A quién quería que mandara? Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y moje mi lengua, que estoy ardiendo en este infierno, en estas llamas. ¿Y qué le dijo Lázaro? ¿Qué le dijo Abraham? Tuviste tu oportunidad, no la aprovechaste. Y hoy Lázaro disfruta. Y no se queda ahí la historia, mis hermanos. Él dice, si no es por mí, tengo a mis hermanos que están allá. Manda a alguien que les hable. Manda a alguien que les diga.
manda a alguien. Era un clamor de sufrimiento que estaba teniendo este hombre por su familia. Pero ¿por qué esperar eso, mis hermanos? ¿Por qué esperar ese tiempo donde sabemos que viene ese tiempo difícil, que sabemos que va a venir ese tiempo complicado, que sabemos que viene cuando tenemos la oportunidad? Y sabes, Dios nos da oportunidad tras oportunidad, nos equivocamos y allí está Dios dándonos oportunidades cada día. Ahí está el Señor dándonos oportunidades cada día para poder nosotros hacer las cosas bien delante de Dios. Aleluya. Cuando el Señor vino, mis hermanos, a esta tierra y empezó a predicar a sus 30 años, el Señor Jesús hablaba del amor como ningún otro había hablado del amor. Hablaba acerca de la compasión como ningún otro lo había hecho antes. Hablaba acerca de la esperanza como ningún otro lo había hecho antes. Hablaba todo esto porque él sentía y quería que nadie se perdiera, pero también hablaba del arrepentimiento. También hablaba del juicio final. También hablaba que tenían que arrepentirse para no morir sin Cristo, para no morir sin Él. Y todo eso, mis hermanos, como decía el profeta Jeremías, regresemos a la senda antigua, porque conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años, conforme va pasando la historia, más y más vemos la gente acomodada en la iglesia. Más o menos, más vamos viendo personas que escuchan el Evangelio, que tienen oportunidades, que tienen el chance de mejorar su vida, pero siguen haciendo las cosas de este mundo. Y discúlpenme que lo hable así, pero mis hermanos, no podemos seguir pensando que la vida va a ser eterna. La Biblia describe la vida del ser humano como una nube, ¿verdad? Que se desvanece, no importa si vive 100 años. Aleluya. Al final del día, mis hermanos, si no ajustamos la vida de cada uno de nosotros, sabemos que hay dos caminos. Sabemos que está el camino de la destrucción y sabemos que está el camino que nos lleva a la vida eterna. Eso lo sabemos. Pastor, pero es que es difícil. Mis hermanos, nadie me ha dicho que es fácil. De hecho, si vemos la historia del Señor Jesús como nuestro mayor ejemplo, cuando Él iba caminando por esa cruz, cuando Él iba con esa cruz cargando la espalda, ¿ustedes creen que eso era fácil? ¿Ustedes creen que eso era algo, qué bonito, lo voy a pasar por ti, por ti, por ti? Pero era con la única razón de darnos una oportunidad de vida a cada uno de nosotros. Y no es fácil. Y sin embargo, el Señor todavía viene y dice: en el mundo tendréis aflicciones. Podemos decir: wow, Señor, pero qué profecía, si esas son las profecías del Señor. Y el Señor dijo: hey, van a tener aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. El mundo está vencido. Nosotros no aprovecharlo al máximo. Si estamos a un paso, no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Yo por lo menos, no sé si mi hermano Yanni, Adán, estoy mencionando a Daniel, los que conozco más, han visto en la Biblia que los siervos de Dios pasaron una vida fácil. Yo por lo menos no he visto. Todos tuvieron un proceso difícil. Todos tuvieron un proceso muy complicado. Hubo quienes fueron asesinados por el Evangelio. Hubo que pasaron pruebas difíciles por el Evangelio. Pero regresando, mis hermanos, a lo que traigo de la palabra no pasará, es importante nosotros porque el Señor nos da autoridad para poder hablar. Y hoy quiero poner unos cuantos ejemplos de lo que el Señor hizo y que demostró, y que hasta el día de hoy podemos decir que la palabra de Dios permanece y que no hay nada ni nadie que la va a destruir, que no hay nada ni nadie que la puede detener, que no hay nada ni nadie, ningún problema, ninguna situación, nada es más grande que el amor de Dios. David decía las sombras de la muerte, pero eran sombras. ¿A cuántos de ustedes una sombra le ha hecho daño? ¿A cuántos de ustedes una sombra de un perro le ha mordido un pie? ¿A cuántos de ustedes una sombra de un bloque le ha caído en la cabeza y lo ha descalabrado? Son sombras. El rey David decía las sombras de la muerte, son
son sombras, es algo pasajero. Pero a veces nos encargamos o nos quedamos con la situación y vemos la situación y nos olvidamos del poder y la majestad de Dios. Aleluya. Es ver, mis hermanos, que Dios es más grande que el problema. Aleluya. No es recargarnos o inclinarnos en el problema, es recargarnos e inclinarnos en lo que Dios prometió. Dios prometió estar con nosotros un día, media hora, solamente un poquito. ¿Qué prometió el Señor? El Señor prometió estar con nosotros todos los días. Esa es una promesa de Dios. Pero a veces nos olvidamos, tendemos a olvidarnos. Y Dios, el Señor Jesús, ha puesto en su palabra, mis hermanos, la palabra del Señor es tan hermosa. La palabra del Señor es todo en la vida de nosotros. Y voy a pedir que me acompañes ahora a leer un par de versículos, Juan 7, 45 y 46. Aquí mandan los principales y los sacerdotes a traer a Jesús. Y me llama tanto la atención estos versículos. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Refiriéndose a Jesús. Y ellos dijeron, y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo vuelvo a repetir, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué escuchaban ellos en Jesús? Una autoridad para hablar. ¿Qué escuchaban en Jesús? Hablaba de amor, hablaba de compasión, hablaba de esperanza, pero no quería que esos se perdieran. Hermano, no quería ver gente destruir. Sin embargo, él les decía, si no se arrepienten, porque hablaba del arrepentimiento, van a ir ¿a dónde? ¿A dónde va la gente cuando no se arrepiente? Hay un lugar, pero ven que hasta miedo les da decir a dónde van. Hay un lugar, mis hermanos, esto no es un secreto. Hay dos caminos. El camino a la vida eterna. No quiero ser repetitivo con esto, pero creo que como que no quiere contestar la otra parte. Pero es una realidad, mis hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios. No solamente abrazarla, no solamente decir que leemos las escrituras por leerla. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, hay algo que sucede. Hay algo que pasa. Cuando los discípulos, los estaban con Jesús, le dice el Señor Jesús, se quedan aquí, pero no salgan de aquí, no salgan de la ciudad. ¿Hasta qué? Hasta que descienda el poder del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Por sus propias fuerzas no va a hacer nada, mis hermanos, pero si nosotros queremos enfrentar las corrientes de este mundo por nuestras propias fuerzas, vamos a quedar avergonzados. No podemos confrontar el pecado si no estamos, o si el Espíritu Santo de Dios no viene y se derrama en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dijo, no salgan de aquí. Esperen, porque va a venir el Consolador, va a venir el Ayudador, va a venir su amigo, el Espíritu Santo, que va a morar en la vida de cada uno de ustedes. Y cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo en la vida de nosotros, mis hermanos, por eso el Señor dijo, harán cosas mayores que yo, vendrán los demonios y tendrán la capacidad de echarlos fuera. Nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, hermanos, muy difícilmente vamos a poder enfrentar al enemigo. El enemigo va a hacer fiesta con nosotros. El enemigo conoce la Biblia más que todos nosotros aquí juntos. ¿Ustedes sabían eso? No importa si has leído la Biblia 2 o 3 veces en tu vida. El enemigo conoce nuestras debilidades. El enemigo conoce nuestras fortalezas también. El enemigo conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe que el Señor nos ha dado autoridad a mí. Pero ¿cómo ganamos esa autoridad? Cuando vamos al rincón, cuando vamos al cuarto, cuando guerreamos. Decía uno de los pastores que falleció hace poco, la victoria está a medio metro de las rodillas de nosotros. Cuando vamos al cuarto, cuando vamos al lugar de su presencia,
presencia, cuando vamos y nos inclinamos a orar y decimos y nos ponemos en las manos de Dios que nos dirija, que nos guíe, que nos enseñe, allí está la victoria. Pero si vivimos una vida superficial, mis hermanos, pensando nada más que ya me convertí y ya, eso es todo. Eso no es todo. Hay pasos a seguir. Y el Señor prometió estar con nosotros, pero nos dejó cosas que hacer a mí. Nos dejó cosas. El Señor hace las cosas más grandes, las cosas imposibles que tú y yo no podemos hacer. Él las hace. Pero a veces no podemos resolver lo que nosotros mismos tenemos y queremos resolver la majestad de Dios para que la gente nos aplauda, para que la gente nos vea, para que la gente nos abulle y por dentro estamos destruidos nuestra vida espiritual. Pero es mejor, mis hermanos, que la gente te conozca por un hombre que guerrea, por un hombre que ora, por una mujer que ora, que intercede por su matrimonio, por un hombre soltero, soltera, que saben que a través de tu testimonio Dios te puede usar. ¿Saben? Y aquí es cuando la gente se va a dar cuenta que verdaderamente el Espíritu de Dios mora dentro de mí, porque hay frutos, mis hermanos. El apóstol Pablo decía, por los frutos los conoceréis. Nuestros frutos, por los frutos, pero para tener los frutos y para poder anunciar los frutos o para poder dejarlos saber a la gente que tiene que ver, pero es necesario, decía el apóstol, es necesario que el Espíritu Santo more, venga y esté dentro de cada uno de ustedes. Es necesario, hermanos. Pero ¿cómo se dice esto? ¿Por cómo lo tenemos? ¿Por cómo lo tenemos? De domingo a domingo no se puede. Pastor, yo soy nuevo, no sé mucho. Pues qué bueno que viniste hoy, qué bueno que sigas viniendo, ¿sabes? Porque Dios prometió estar con todos. Dios no dijo, vas a estar con los de República Dominicana, con los de Nicaragua, con los de México, con los de Guatemala. No, Dios es Dios de lo imposible. Dios es Dios para cada uno de nosotros. Lo que Él quiere de ti y de mí es solamente que lo obedezcamos y que lo busquemos realmente de corazón, mis hermanos. Y como dijo él cuando estaba predicando, y que busquemos el arrepentimiento de las cosas que hemos hecho. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Que enderecemos nuestra vereda, que enderecemos nuestro camino, que veamos exactamente por los pasos que debemos andar. Dice la palabra de Dios que Él nos va a mostrar el camino por donde debemos andar. Así dice la palabra de Dios. Él te mostrará el camino por donde debes andar. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros nos despertamos y ni siquiera nos acordamos. Muchas veces queremos que la vida se nos resuelva, pero nos es difícil tener tiempo a solas con el Señor. Tal vez tú no conoces mucho del Evangelio, yo sé que aquí hay muchos que conocen, he visto caras ya por muchos años. Y sé que hay hombres y mujeres que le oran a Dios. Pero tú que estás aquí, si hay alguien nuevo que está aquí, tienes la oportunidad de venir también y buscar al Señor. Sabes, lo que pide Dios de ti es nada más el corazón. Lo que pide Dios de ti es nada más que te acerques a Él. Y lo que pide el Señor de ti es nada más, mis hermanos, que ustedes quieran tener una relación con Dios. Porque va a llegar ese día final donde se va a escuchar el llanto. ¿Y qué más dice? ¿El qué? Y el crujir de dientes, donde vamos a desear no estar pasando eso. Porque hoy en día es muy fácil decir ya después. Porque hoy es muy fácil decir ahora en el momento estoy bien. Incluso nosotros animamos a la gente a participar de las cosas y en ocasiones caemos mal, ustedes saben. En ocasiones le caemos mal a las personas porque entendemos a enfadar, dicen ellos. Pero aún así, mis hermanos, yo digo que el que no está dispuesto a pagar el precio no puede servirle a Dios. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad, mis hermanos, de recibir desprecios, de recibir desaires, de recibir azotes en la puerta cuando nadie te quiere recibir, de recibir groserías. Ustedes no saben la cantidad de groserías que a uno le dicen en la cara cuando uno está evangelizando. O sí saben, ¿verdad? Hay unos que sí saben. Pues qué bueno, hermano, porque saben que no es fácil. Aleluya. Pero a mí me han dicho de palabras en la cara, mis hermanos, que no tienen idea. Yo digo, Señor, esto vale la pena.
Y el Señor dice, si no estás dispuesto a hacer eso, quítate y déjame seguir el otro. Y yo veo a la cruz, mis hermanos. Yo digo, esto no es nada. Porque tenemos que pagar el precio, mis hermanos. Tenemos que nosotros pagar el precio y saber que el Señor es el que nos va a dar la victoria, y saber que es el Señor Jesús, es el que nos va a dar y nos va a llevar victoria tras victoria. Aleluya. Nosotros tenemos que regresar a esta senda antigua. Regresar a esta senda antigua, que no se nos olvide realmente lo que la palabra de Dios dice. Qué triste es hoy en día, y lo digo así con mucho respeto, de que cuando una persona se equivoca, de que cuando alguien comete un error, los peores críticos son los miembros de la misma iglesia. Así es. Los que peor te señalan son la gente de la misma iglesia. Los que más te terminan de apachurrar es la gente de la misma iglesia. Qué tristeza es eso, mis hermanos. Y no es el ejemplo que nos dio el Señor Jesús cuando le trajeron a la mujer samaritana. Le trajeron avergonzando a esta mujer, porque era una mujer adúltera, perdón. La traen avergonzándola por todo el pueblo. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la escena, la trajeron, y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada, y nos quedamos con esta parte que dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nosotros decimos: qué compasión, qué bonito, y es cierto, es bonito. Pero escuchen esta parte que me ha impresionado tanto, y no sé si a ti también. Pero cuando todos se fueron, el Señor le dijo a ella: tampoco te gusto, vete y no peques más. ¿A quién se lo dijo? A ella. Estaba ella sola, no había nadie más ahí. Él le dijo a ella: pero hoy se jacta la gente, mis hermanos. Cuando alguien se equivoca, lo que más quieres es que todo el mundo sepa, avergonzar a todo el mundo delante de todos, que todo el mundo sepa tu error. No estoy hablando de encubrir el pecado, no estoy hablando de eso, pero ¿por qué avergonzar a un siervo de Dios cuando se equivoca? ¿Por qué avergonzar a un líder cuando se equivoca? ¿Por qué avergonzar a un miembro de la iglesia cuando se equivoca? Si el Señor Jesús no lo hizo, Él esperó que todos se fueran de ahí y le dijo: ven, levántate, yo tampoco te juzgo. Se jacta de hacerlo público para que la gente sepa, para avergonzarlos, pisotearlos. Eso es un error, mis hermanos. No estás ayudando en nada, no se ayuda en nada. Pero cuando la gente se jacta de eso, mis hermanos, tenemos que ir atrás a la senda antigua y ver cómo lo hizo Jesús. Cuando Él vea publicado ahí, odiado por muchos y querido por nadie, ¿qué le dijo? Es necesario que bajes de ahí, porque es necesario que vaya a tu casa. No le dijo allí en público delante de toda la gente: Zaqueo, tú eres un bandido, nadie te quiere, todos te odian, no mereces el perdón, ojalá te vayas al infierno. ¿Has leído tú alguna vez eso? No, Él dice: es necesario que tú vayas a su casa. ¿Qué recibió el Señor Jesús? Lo criticaron, le dijeron: ¿cómo es posible que tú vayas a comer a la casa de ese hombre? Y sin embargo Él fue, y que salió de allí. El hombre se convirtió, recibió al Señor, acomodó su vida, regresó a la gente el doble de lo que le había quitado, por un gesto de nuestro Señor Jesucristo, por un gesto de amor del Señor Jesucristo. Pero hoy en día se jactan los hombres y las mujeres diciendo: tiene que saberlo todo el mundo, porque yo no soy nadie para ocultar el pecado. Nadie está hablando de ocultar el pecado. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? Es cierto que el Señor decía, es cierto que el Señor también decía: tienen que arrepentirse. Pero cuando hay arrepentimiento en una persona, ¿por qué seguirlo apachurrando? ¿Por qué seguirlo molestando? ¿Por qué seguirlo juzgando? ¿Por qué seguirlo apuntando? ¿Por qué seguirlo de decir que no sirve para nada? Eso es mentira, mis hermanos. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios, el Señor te restaura. Y si no, ¿qué estamos haciendo aquí arriba predicando acerca del amor? Acerca de la compasión, acerca de la esperanza. Es mejor ni siquiera abrir la boca, mis hermanos, porque quedamos sin vergüenza. Y
Evangelio, es que la gente no entiende que el Evangelio es el que sufre las consecuencias. Porque ¿cómo puede ser posible que un hombre no tenga la capacidad para poder perdonar, pero se habla en el púlpito acerca del perdón? Es una contradicción tan grande que la gente no se da cuenta. Pero ¿qué más quiere un hombre, mis hermanos? Voy a poner a Elvin de ejemplo, porque sé que no se molesta. Pero si Elvin se equivoca, ¿qué espera Elvin de sus hermanos? ¿Qué esperas Elvin del que ha estado ahí contigo? ¿Qué espera Elvin de un Yanni, de un Adán, de mí mismo, del pastor? ¿Qué esperas, hermano? Que te terminemos de apachurrar, de humillar, de botarte de la iglesia si es necesario por tu equivocación. No esperas eso, porque no es lo que predicamos, porque no es lo que la palabra de Dios dice. Mis hermanos, es cierto que no se aplauden los pecados. Es cierto que no festejamos, te equivocaste, felicidades, qué bonito. Es cierto que no se hace porque hay una consecuencia. Porque hay una consecuencia, mi hermano, pero nosotros sufrimos las consecuencias de los errores. Y todavía tengo a los hombres que hablan del perdón y del amor apachurrándome todavía la cabeza. No sé si apachurrándose de oye feo acá, pero aplastándome, humillándome. Entonces, si eso es peor de la familia en Cristo y decimos el buen samaritano es un lugar para todos. No estoy diciendo que pasa acá, espero que no pase acá, pero esto suele pasar, hermanos, y el Evangelio sigue dañándose. El Evangelio sigue cayendo a causa de nosotros mismos que no somos testimonio para la obra de Dios. Y es muy cierto que no hay nada ni nadie que va a poder parar el Evangelio. El Evangelio no va a parar ni por ti, por mí, si nos equivocamos. Y si queremos estar en pecado, tú y yo o cualquier otro, el Evangelio no va a parar. No va a parar. Si quieres avanzar o no quieres avanzar, o quieres arrepentirte o quieres regresar a la senda antigua, es una oportunidad maravillosa que Dios nos da. Pero si no lo quieres hacer, el Evangelio no va a parar. Aleluya. Es algo que tenemos que estar conscientes. Ay, pobrecitos, no, pobrecitos nada. Hay oportunidades, mis hermanos, que no podemos pasar por alto. Hay oportunidades que tenemos que aprovechar. Porque a veces no sabemos si nos vamos a despertar o no sabemos si en un accidente vamos a quedar. Y vamos a estar como el hombre rico que estaba en el Hades, que estaba atormentado. Imagínense nada más esta escena, mis hermanos. No, aquí no quiero poner a nadie de ejemplo, lo voy a poner yo, porque si no, no quiero que se me sienta. Pero imagínense, yo tengo la oportunidad de hacer las cosas bien delante de Dios. Y veo a mis hijos ardiendo en el Hades. Mi hermano, no sé si puedes entender lo fuerte que es esto. De que tienen la oportunidad, hoy en día, mis hermanos, tenemos la oportunidad de regresar a la senda antigua. Pero no solamente eso, tenemos familias alrededor de nosotros, ¿verdad? Que no, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar, un amigo que no conoce todavía de Dios? ¿Cuántos? No les dé pena levantar la mano. Si les da pena, pues está bien, no lo hagan. Pero tenemos personas que no conocen, amigos, amistades, que sabemos que nosotros tenemos esa palabra de aliento. Y tal vez puedes decir, yo ya le dije, no entiende, ya hice lo mío. Pero yo decía también un ejemplo, allá estaba Iván y Esteban, que fueron a visitarme el domingo pasado, voy a estar aquí también, vamos a ir a la iglesia de ellos aquí, ¿verdad? Así es que tenemos esa oportunidad, mis hermanos. Yo decía, y ponía un ejemplo, yo soy un salvavidas, tengo la oportunidad de ver una persona que está ahogándose, yo voy a hacer lo posible por salvarle la vida a esa persona. Porque primero, eso es lo que yo me dedico a hacer. Y tengo la oportunidad, yo no voy a dejar que se ahogue. Pero veámoslo espiritualmente, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de salvar una alma, de hablarle a una persona. Yo sé que hay muchos que lo hacen, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser un salvavidas, hablándolo espiritualmente. Pero para eso nosotros tenemos que tener una vida llena de testimonios, una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena y recta delante de Dios, una vida de oración, una vida firme, una vida sólida con nuestro Señor Jesús. ¿Es complicado? Muy complicado. Cualquiera, si alguna vez tú escuchaste que servirle a Dios es sencillo, pero que te entiendo, porque fácil no es.
Fácil no es, pero imposible tampoco. El Señor ha vencido. El Señor es nuestra fortaleza. Porque el Señor es nuestra esperanza. Porque el Señor Jesús es todo para nosotros, hermanos. Qué bendición, pero nosotros podemos decir o podemos hablar acerca de las bienaventuranzas, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser luz para este mundo. Luz para este mundo de oscuridad. También tenemos que ser sal para este mundo tan insípido donde vivimos, hermanos. Nosotros tenemos esa oportunidad de ser la luz y la sal de este mundo. La sal, yo digo de este mundo tan insípido porque hay tantas cosas que pasan que nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer esto. Te voy a invitar a que vayas a Lucas 4, 32 a 36. Y también aquí vamos a ver una parte fuerte del Señor en cuanto a autoridad se refiere. En Lucas 4, 32, 36 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era como autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de este. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él y no hizo ningún daño. Y el 36 dice: estaban todos maravillados y hablaban, y unos a otros decían: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos a salir de él. Aleluya. ¿Qué palabra es esa, mis hermanos? Es que es la palabra de Dios. Y ahí volvemos una vez más a los frutos del Espíritu. Cuando la palabra de Dios mora en la vida de nosotros, va a salir amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Aleluya. Es lo que habla la palabra de Dios, pero debemos tener una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día, tú y yo tenemos esa oportunidad. Y el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No es tan complicado. El ser humano nos tendemos a complicar las cosas. Y no es malo ponernos retos, es bueno ponernos retos en la vida. Pero tendemos muchas veces a complicar y a ver las cosas tan difíciles. Y tendemos a ir a la presencia de Dios y decirle al Señor y ponernos en las manos de Dios todos los días. Los que lo hacen, qué bueno. Y pedirle al Señor que dirija nuestras vidas, que dirija nuestro día a día. Pero es allí nada más. Cuando nos ponemos de pie y salimos afuera a la calle, muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que le hemos pedido a Dios. Porque allá afuera está la tentación. Allá afuera realmente es cuando realmente se pone a prueba un hombre o una mujer que ama a Dios. Es allá afuera. No es aquí en la iglesia. Aquí venimos, decimos amén, decimos aleluya, pero realmente, mis hermanos, la prueba diaria es allá afuera. Es allá afuera donde nosotros verdaderamente vamos a saber si estamos fortalecidos en el Señor o no. Cuando el Señor fue tentado en el desierto por el mismo diablo, Él tuvo la capacidad de decir, en la palabra de Dios dice, cada vez que se refería o venía una tentación, Él se refugiaba ¿dónde? En la palabra de Dios. Pero para eso, mis hermanos, nosotros tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, porque es la única salida y es nuestro único auxilio, es el Espíritu Santo, pero todo viene a través de la palabra de Dios.
solamente decir que soy cristiano. No basta solamente decir que fui a la iglesia una vez al año. No basta eso, mis hermanos, porque hoy en día hay muchos matrimonios que pasan situaciones difíciles y son cristianos. Hay muchos hombres solos que se equivocan y caen en pecado y son cristianos. Hay muchas mujeres solas que se equivocan y son cristianos. No estamos expuestos nosotros los cristianos a caer en una tentación, en un pecado. No estamos. El Señor Jesús fue tentado, pero la tentación no te lleva a pecar, es la decisión, lo que tú decides hacer. Pero cuando nos paramos delante de la tentación, fortalecidos en Dios, mis hermanos, el enemigo sale huyendo de la presencia de Dios. Es así. El enemigo huye de la presencia de Dios. Pero para eso hay que buscar. ¿Qué el Señor prometió, mis hermanos, estar en la vida de cada uno de nosotros? Y hoy tienen la oportunidad. Y tal vez muchos de ustedes ya conocen el Señor. Y tal vez muchos de ustedes ya tienen una experiencia fuerte con el Señor. Pero tenemos que regresar a la vereda antigua, como decía el profeta Jeremías. Y que nunca se nos olvide, mis hermanos. Uno tiende a olvidarse lo que Dios hizo. No sé cómo tú viniste, cuando viniste a los caminos del Señor, no sé cómo estaba tu vida cuando tú conociste de Dios. Unos nacieron en el Evangelio, los más jóvenes, otros también nacieron en el Evangelio, pero no sé cómo estaba tu vida cuando Dios te dio una oportunidad más de vida, una oportunidad más en tu matrimonio, una oportunidad más en tu relación con tus padres, con tus hijos. No sé cómo estabas, cómo tú conociste a Dios, o cómo tú viniste a Dios. Pero no se puede olvidar lo que Dios hizo en la vida de nosotros, porque cuando esto se nos empieza a olvidar, muy fácil nosotros juzgamos a los demás, y posiblemente tú y yo hicimos cosas peores. Pero como hoy nos creemos los santurrones, hoy nos creemos los que, perdón esa palabra, el pastor me dice, tengo permiso del pastor, le reclaman al pastor que quede cuando venga. Pero a veces nos creemos tan perfectos, mis hermanos, y nos levantamos el cuello y decimos que yo soy. A ver, aquí un poco de ejemplo ahora. Adán le puedo decir, es que yo soy el que dirijo, y me para ahí, y hago el servicio. Hermanos, eso no es nada. Dice la palabra de Dios que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Y la palabra no cambia, la palabra sigue siendo la misma hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Y es muy cierto, mis hermanos, que Dios viene, nos perdona y echa nuestros pecados en el fondo del mar. Pero muchas veces nosotros no creemos eso y seguimos cargando, pero aún así seguimos cargando, pero queremos que los demás tampoco sean restaurados. ¿Has encontrado personas así que no son felices, pero no quieren que nadie sea feliz tampoco? Hay personas así. Estoy hablando gente adentro de nuestra iglesia. Estoy hablando de cristianos, hermanos. Tenemos que despertar, tenemos que regresar al antiguo, tenemos que regresar a la cena antigua, como se decía el profeta Jeremías, y saber, mis hermanos, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de compasión, un Dios de esperanza, un Dios de oportunidades, que Dios nos restaura, nos guía y nos dirige. Tenemos que entender eso, pero Dios no está de acuerdo en el pecado porque no se pueden mezclar las dos cosas. No se pueden mezclar las dos cosas, mis hermanos. Por eso es que tenemos que regresar a esta cena antigua. Y hoy tenemos la oportunidad. Pastor, pero yo estoy bien, ¿sí? Yo no estoy diciendo que está mal, yo no soy quien para decir que está mal. Pero hay algo que tienes que saber. Dios no puede ser mal. Eso que se te quede en tu vida todo el tiempo. A Dios no lo podemos engañar. Yo puedo engañarme a mí mismo, fíjense. A mí mismo puedo engañar. Puedo engañar y mentirle a la gente que me rodea, pero a Dios no. Y si tenemos la oportunidad, mis hermanos, de elegir, de refugiarnos en los brazos de Dios, ¿por qué seguir esperando? ¿Para qué seguir esperando? No vale la pena. No vale la pena porque va a llegar ese día final, mis hermanos,
donde no va a haber otra oportunidad más y vamos a desear, querer hacer las cosas. Yo tuve un accidente ya hace algún tiempo, donde me caí de una casa de 2 pisos. Y mis hermanos, les digo esto, porque yo pude tener una experiencia de ver todo lo malo que yo estaba haciendo. ¿Y por qué en ese momento tan difícil? Y te estoy hablando que yo le servía a Dios, yo era un líder en la iglesia, yo dirigía grupos en la iglesia. Tuve ese accidente y me pasaba como una película las cosas malas que yo estaba haciendo y que no había arreglado. Pero ¿por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué tú me estás pasando estas imágenes en mi vida? ¿Por qué no si yo oro, si yo hago esto? Y me pasaba imagen tras imagen de las cosas que tenía que arreglar, mis hermanos. Y yo sería un hombre malagradecido si después de que Dios me está mostrando lo que tengo que hacer, sigo haciendo las cosas equivocadas delante de Dios. Si Dios me está dando una oportunidad más de vida, yo sentía que me moría de dolor en ese tiempo. Y Dios me dice, mira, estas son las cosas que debes de arreglar en tu vida. Y las tuve que hacer porque no podía desaprovechar esas oportunidades. No podía pasar esas oportunidades que pasaran por mi vida. Muchos de ustedes saben, aquí o algunos, que en el 2013 me tiraron 3 tiros con una pistola, ¿verdad? Gracias a Dios no me pegó ningún tiro. No sé cómo, estaba con lo de aquí atrás por robarme. Aquí en Homestead, no se me pide Homestead, no sé. Pero pasa esto, hermanos, que Dios nos da oportunidades, estas oportunidades. Y hoy tienes la oportunidad. Si eres un hombre o una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, pero tu vida está quieta por un momento, es tiempo de sacudirnos. Si tú eres un hombre o una mujer que le sirve a Dios y que ha estado ahí en la obra, haciendo las cosas, pero en tu interior sabes que hay cosas que ajustar, no dejes pasar este momento. Si tú eres una persona que no conoce de Dios, no tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo. Si tú eres una persona que ha estado caminando los caminos de Dios por circunstancias de la vida, te alejaste de Dios, no tienes la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Voy a invitar que te pongas de pie. Voy a invitar que te pongas de pie y mis hermanos, no dejas pasar esta oportunidad, porque va a llegar ese día difícil donde no vamos a poder hacer nada. La muerte llega a la vida de las personas y no hay nada que podamos hacer. Pero si tú estás aquí en este lugar, alguno de los que recibir la gracia de Dios. Pero si estás aquí, no dejes pasar esta oportunidad. Dios hoy quiere hablar a tu corazón. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere dirigir en tu vida. Dios quiere, el Espíritu Santo de Dios quiere morar en ti, en tu casa. No dejes pasar esta oportunidad. Ustedes están aquí. Ya recibieron la Señor Jesús en su corazón. Vienen para reconciliarse con Dios. ¿Quién está aquí para reconciliarse con Dios o seguir en la senda antigua? ¿Quién está aquí para reconciliarse con Dios? Papá, mamá te va a dar la vida eterna. Yo esto es lo que les digo a mis hijos. Hijo, busca de Dios, porque el hecho que yo dirija una iglesia no quiere decir que te voy a dar la vida a ti o es el pase para que tú vayas a la iglesia. Hay que enseñarles esto a nuestros hijos, mis hermanos, porque ellos deben buscar y luchar por su salvación. Vamos a orar en esta tarde. Amante Padre Celestial, aquí donde tú estás, mis hermanos, si tú estás bien con el Señor, únete a la oración. Respeta este tiempo de Dios y ve y levanta tus manos y proclama bendición para estas personas. Pero si tú estás ahí luchando, porque hay alguien todavía que está aquí luchando y que no quiere aceptar, que necesita enderezar su camino, no dejes pasar esta oportunidad. Nadie te va a criticar, nadie te va a señalar y nadie, mucho menos nadie te va a dar el pase a la vida eterna, solamente Dios. Pero debemos enderezar nuestro camino.
Debemos enderezar la vereda por donde el Señor quiere guiarnos. Es el único camino a la salvación, ir por la vereda, por el camino derecho que Dios quiere y que tiene preparado para cada uno de nosotros. Amante Padre Celestial, en esta noche te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, por esa palabra que nunca, Señor, debe de pasarse por alto. Por esa palabra, Señor, como decía el profeta Jeremías, ir a la senda antigua y rescatar y caminar por la vereda donde Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos. Y en esta noche, Señor, aquí hay un grupo de tus hijos, Padre, que ellos quieren seguir caminando por la vereda, Padre, que ellos quieren seguir caminando por ese camino estrecho, pero que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Por ese camino, Señor, que es el único camino que nos lleva a la presencia tuya, donde fuiste a preparar morada para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Padre, a estas parejas que están aquí, Señor. Fortalece sus vidas, Dios. Fortalece sus vidas, Señor. Fortalece este matrimonio, Señor, que hemos escuchado que ha pasado por una dificultad, por un problema, por una situación difícil en su vida, Señor. Y por más que nosotros hagan palabras de aliento, Señor, palabras de esperanza, nada se compara a ti, Señor, cuando tú vienes y moras en la vida de cada uno de nosotros. Tu esperanza, tu palabra, tu reposo, Señor, nadie lo puede dar mejor que tú, Señor. Gracias te damos, Dios, por esta pareja. Gracias, Señor, por este matrimonio. Gracias por esta mujer sola que está aquí, Señor. Gracias por la otra mujer. Gracias a Dios por este matrimonio. Y gracias a Dios por la iglesia entera. Iglesia, bendice a Dios en esta noche. Y dile al Señor que Él quiere que more en tu casa en esta noche. Recibe y ábrele las puertas de tu corazón a Dios, porque Él tiene palabras de bendición y esperanza para cada uno de nosotros. En esta noche, Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por cada una de las personas que han dicho presente, Señor, que han dicho, Señor, o han reconocido que necesitan, Señor, enderezar sus pasos, Padre, que no les ha dado vergüenza y en público han dicho que necesitan seguir avanzando. Yo en lo personal también, Padre, todos los días tengo que ponerme en tus manos, Señor. Todos los días, Señor, tengo que encomendarme a ti, Señor, porque las pruebas, las tentaciones, las situaciones difíciles siempre están ahí. Pero cuando venimos fortalecidos en tu palabra, Dios, tú nos das la capacidad para rechazar el pecado. Tú nos das la capacidad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Tú nos das la capacidad, Señor, para enderezar nuestros caminos y ir por la vereda donde tú quieres que vayamos. Bendice, Señor, a estos grupos de personas que han venido en esta tarde, Señor. Bendícelo, Señor, porque públicamente han levantado su mano, Señor, y no les ha dado vergüenza, Padre, decir que necesitan su ayuda. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos. Bendícelo, Señor. Iglesia, bendiga a esas personas que están aquí. Iglesia, levante sus manos y oremos todos juntos por estos matrimonios. Oremos todos juntos por estas personas. Que el Espíritu Santo de Dios se manifieste aquí. Y si hay alguien todavía que necesita de esta palabra, estás a tiempo todavía. Si hay alguien que necesita todavía venir a los caminos de Dios, no pierdas la oportunidad, que Dios nos da oportunidad tras oportunidad. Gracias te damos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, le doy las gracias.